Buenas tardes. Un momento, La presentación que hoy vamos a presentar. un momento. Buenas tardes, estimados participantes. Damos la asistencia a estas conferencias. Continuamos en este tercer día del quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. En este momento vamos a tener la conferencia Metodología y Estrategias Didácticas para promover aprendizaje significativo de conceptos y procedimientos, por Sonia Ivonne Cubillos, Luz Yolanda Morales y Marta Lisset Sánchez Cruz de Colombia. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy voy a presentar el trabajo de investigación denominado Metodología y Estrategias Didácticas para promover el aprendizaje significativo de conceptos, procedimientos en ambientes presenciales y virtuales. Tenemos en este caso de Colombia y representando a la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces vamos a presentar vamos a empezar entonces con el contenido. Vamos a tener una introducción. Luego vamos a definir un poquitico lo que es el aprendizaje significativo, lo que son las estrategias pedagógicas. Vamos entonces a desarrollar el centro de este trabajo, que es la metodología propuesta, en base al aprendizaje significativo generado por ASREL. Luego vamos a hacer una pequeña aplicación de la metodología y luego las conclusiones. Entonces, el aprendizaje significativo es un proceso según el cual se relaciona el nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva de quien aprende, de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Como lo explica ASREL, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya significa. Esto que el factor más En este momento están en línea. Entonces continuamos con la presentación. Entonces aquí vemos que la presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del estudiante es lo que da significado al nuevo contenido. Los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto si producen una transformación en su estructura cognitiva que resulta así progresivamente más diferenciada, elaborable y estable. Características del aprendizaje significativo. Se requieren entonces unas condiciones muy específicas, que la incorporación no arbitraria y sustantiva y no literal de los conocimientos de la estructura cognitiva. Un esfuerzo intencionado por parte del aprendiz. El aprendizaje relacionado con experiencias y hechos u objetos. Y el compromiso afectivo del estudiante que quiere y se compromete a aprender. Requerimientos del aprendizaje significativo. Tenemos una por parte del profesor y otra por parte del estudiante. Por parte
del profesor es el encargado de elaborar, presentar el material potencialmente significativo, es decir, que sea potencialmente significativo significa que tiene una estructura adecuada de acuerdo a la naturaleza de la asignatura para poderlo presentar al estudiante. El estudiante, entonces, una actitud potencialmente significativa y una predisposición hacia el aprendizaje. Clasificación del aprendizaje significativo. Según el objeto que aprende, tenemos que él propone el aprendizaje representacional de conceptos y proposiciones, según la estructura cognitiva, subordinado, supraordenado y combinatorio. El proceso. El estudiante intencionalmente relaciona los nuevos conceptos con los aspectos relevantes de su estructura cognitiva, que a la vez resultará modificada por los nuevos conocimientos. Esto lo dice Romero. La interacción con la estructura cognitiva se produce con los aspectos relevantes presentes en esta, denominados subsumidores. También se les llama ideas de anclaje o elementos inclusores. ¿Qué vamos a enseñar? Entonces aquí venimos a enseñar, vienen los contenidos. Los contenidos entonces los dividimos en declarativos, procedimentales y actitudinales. Los declarativos es lo que se dice o se declara de algo, que se refiere al saber. Los procedimentales, el saber hacer, y los actitudinales, el saber ser. Dentro de los contenidos conceptuales, como en ese trabajo, vamos a enfocarnos en los conceptos, que es un conjunto de objetos, sucesos y símbolos con características comunes, y en los procedimientos, que es un conjunto de acciones ordenadas orientadas a la consecución de una meta o para la adquisición de una destreza, según Valls como se expresa en la diapositiva. Este saber ser está referenciado a un conjunto de preferencias del individuo a comportarse de una determinada manera en situaciones o acontecimientos específicos. Vamos a ver cómo presenta Asbel la adquisición de los nuevos conocimientos. Entonces, aquí estamos representando la teoría de Asbel, que la presenta, que ha sido tomada de Irazos y González del 2003. Aquí tenemos la estructura cognitiva de la persona que aprende. Los conceptos nuevos que quieren ingresar a su estructura cognitiva se presentan en estos rectángulos grises. Los conceptos que se han aprendido en forma significativa están ancladas a su estructura cognitiva, son estos puntos negros, y los conceptos que no se aprendieron en forma significativa han quedado fuera de su estructura cognitiva. En el momento que este concepto incluso entonces continuamos. Continuamos entonces con las estrategias pedagógicas. Como el conjunto de secuencias de actividades que permiten el logro de objetivos del profesor cuando él presenta un tema. Entonces vamos a empezar con la metodología. La primera es la alineación de objetivos y actividades y procesos evaluativos de la temática. Esto lo propone Binns. Lo mismo que Ausubel. Ausubel dice que lo importante es que los objetivos del material que se va a enseñar esté en total coherencia con el proceso evaluativo. Lógicamente, si las actividades las alineamos, entonces vamos a tener unos resultados excelentes, vamos a tener altos rendimientos. La segunda es la construcción de una lógicamente organizada que la genera el experto, que es en este caso el profesor, hace un prediseño del material de aprendizaje de acuerdo a la naturaleza y estructura temática. Pero luego, él aplica una evaluación diagnóstica que va a permitirle clasificar y personalizar el material de aprendizaje, que es la estructura temática organizada por el docente, y adaptarla psicológicamente a la persona que aprende. Posteriormente se va a seleccionar el tipo de organizador, que es un puente que va a permitir que los estudiantes relacionen el nuevo conocimiento con
sus estructuras de conocimiento previo de que existe, y luego vemos la evaluación del aprendizaje. Vamos a ver cómo se generó la aplicación. Entonces tenemos que primero se estudia cuáles los objetivos curriculares, como lo propone PINS 2005 en la página 48. Los objetivos curriculares pueden ser desde el más bajo, en donde nada más se garantiza que el estudiante va a aprobar, y vamos subiendo en orden ascendente al de mayor comprensión. El de mayor comprensión va a estar relacionado con procesos de elaboración de hipótesis, aplicar a dominios más alejados como la transferencia, resolución de problemas, etc. Mientras que los menos elaborados serían simplemente como los de nivel más bajo, como clasificar, definir, etc. Estos objetivos, de acuerdo a la temática, el profesor plantea los objetivos y primero diseña la evaluación, cuáles son aquellas características que debe tener el estudiante que se van a ver reflejadas en su evaluación. Con base en eso que uno quiera, en esas habilidades que quiere desarrollar, entonces plantea las actividades para que haya una coherencia total para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son las construcción de la estructura lógicamente organizada, que es la ELO? Una de las mayores, aunque hay muchísimas formas de estructurar lógicamente un material, pues nosotros encontramos que hay que son las estrategias estructurantes, que son métodos de construcción de mapas o esquemas que ayudan por medio de la selección relevante del tema que uno va a explicar a escoger y seleccionar las ideas claves y a interconectarlas entre sí. También tenemos que permiten la construcción de mapas de conocimiento que ayudan a identificar y a generar relaciones entre estas ideas, a organizar la información, a relacionar esa información, como por ejemplo generando nexos como parte de, tipo de, conduce a, y formar estructuras complejas de conocimiento con el fin de que el estudiante pueda adquirir un conjunto de conocimientos complejos con ayuda del docente que la ha organizado. Pero por ahora esta es una estructura lógicamente organizada que por ahora no ha sido adaptada a los conocimientos del estudiante. Entonces viene el diseño de la aplicación de la evaluación diagnóstica, que es el método del KPSI, en donde se formula mediante los elementos que el profesor selecciona, unos elementos, ideas claves, en donde el estudiante debe responder una cosa muy sencilla: si conoce o si tiene o no conocimientos previos sobre los temas que el profesor ha seleccionado como ideas anclaje o ideas que deben tener el estudiante en su estructura cognitiva para luego proceder entonces a organizar el material de acorde a su grupo clase. Una vez se aplica la evaluación diagnóstica, el profesor realiza una matriz, que es para el caso de la educación a distancia se pueden hacer esto mucho más eficiente, donde los estudiantes responden y los formularios en forma automática me dan las respuestas, me clasifican y me tamizan haciendo la matriz y clasificándome los estudiantes según la cantidad de estudiantes que poseen, desconocen o tienen vacíos conceptuales sobre la temática. Entonces aquí vemos la cuarta fase, que es la selección del tipo de organizador, que son propiamente las estrategias de enseñanza que van a permitir a nosotros personalizar los elementos que vamos a presentar en los temas. Entonces aquí tenemos una de las situaciones: la mayoría de los estudiantes no poseen conocimientos relevantes inclusores. Entonces vamos a ver, pero tampoco tienen vacíos conceptuales graves. Entonces podríamos plantear un organizador expositivo. Otra posibilidad podría ser: la mayoría de los estudiantes poseen muchos conocimientos relevantes necesarios. Entonces tenemos que hacer que ellos diferencien el material, lo organicen mejor y básicamente aquí va a haber una pequeña cantidad de pronto que no tenga esa cantidad de conocimientos. Entonces vamos a hacer un organizador remedial para aquella minoría que no está tan avanzada como ese grupo. Y aquí tenemos organizadores previos comparativos para los aspectos muy específicos que nos van a permitir que los estudiantes diferencien la temática y ahonden y profundicen en la temática que vamos a presentar. Pues hay muchas formas. Nosotros nos hemos enfocado en estas, de las muchísimas que hay, no son todas las que hemos nombrado acá, como son los ejemplos, las ilustraciones, los esquemas, los mapas de conocimiento, pero específicamente estas son las que nos hemos enfocado.
Y con eso hemos diseñado unas actividades de aprendizaje que luego hemos evaluado y que luego estas nos van a dar una retroalimentación a ver si hemos logrado el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Aquí tenemos la cuarta fase, que es la selección del tipo de organizador, que son el planteamiento de estrategias acorde a los resultados de la evaluación diagnóstica. Entonces, en este caso, Yolanda Campos plantea unas fases muy estructuradas, como son las fases de construcción de conocimiento, la fase de permanencia del conocimiento, que esa es una de las grandes, de lo más importante es que si nosotros aprendemos significativamente, el conocimiento va a permanecer muchísimo más tiempo en nuestra memoria a largo plazo. No se va a perder. Vamos a poder disponer de ese conocimiento por mayor cantidad de tiempo. Y fundamentalmente, lo más importante, que es lo que se propone, que por ejemplo es una de las bases para comprobar si efectivamente se generó el aprendizaje significativo, sería la fase de transferencia del conocimiento. Esta permite identificar si el conocimiento aprendido se puede aplicar a condiciones diferentes en donde se adquirió. Esto dijéramos que es lo que nos va a permitir solucionar problemas, extrapolar los conceptos a otras áreas de conocimiento, hacer proyectos o inclusive crear. Aquí tenemos muchas de las estrategias. Yolanda Campos ha desarrollado un amplio abanico de estrategias de las cuales nosotros nos podemos valer. Aquí tenemos la quinta, que es la evaluación de los resultados del aprendizaje. ¿Qué es lo que pretende el aprendizaje significativo evaluar? ¿Qué se evalúa? Es muy importante la comprensión genuina, la calidad y fuerza organizativa de la estructura ideacional del estudiante, el conocimiento estable, claro, sin vacíos conceptuales y estructurado, la capacidad para transferir el conocimiento a procesos de resolución de problemas, la capacidad para aplicarlo a situaciones y de crear, la retención funcional, es decir, a largo plazo, del saber del material estudiado sirve de anclaje para nuevos materiales de estudio. Los conceptos, obviamente, los procedimientos y las actitudes. ¿Cómo se evalúa? Entonces, mediante un diagnóstico previo, que ya habíamos hablado, que es el informe que es el KPS y la matriz de resultados, y mediante, por ahora nosotros estamos en una primera fase de la aplicación de la preliminar, con unos resultados preliminares, entonces vamos en una fase de observación. Las técnicas más acordes, aunque hay muchísimas, son la solución de problemas, los mapas conceptuales, los ensayos y las rúbricas, que además permite manifestar las intenciones educativas del docente para que el estudiante tenga muy claro cómo va a ser evaluado. Las conclusiones, pues podemos decir que la metodología propuesta se aplicó a un grupo de manera presencial, pero es extrapolable al aula virtual, que nos permite personalizar el proceso de enseñanza, adaptar psicológicamente el material de aprendizaje al nivel de conocimiento del grupo de estudiantes, clasificar a los estudiantes según su conocimiento previo y organizar el material en organizadores comparativos, remediales o expositivos, permitiendo lograr un mejor aprovechamiento. En síntesis, como lo dice Moreira, en esta, dijéramos, diapositiva que en donde se puede observar toda la teoría de Asbel, dice cuál es el modelo para organizar la instrucción de acuerdo a la teoría de Asbel. Entonces podemos decir que primero se determina la estructura conceptual de la materia, que es la ELO, la organización estructurada, se identifica los subunidades relevantes, determinación de la estructura del estudiante, de estructura cognitiva, lo que él sabe, lo que él conoce, se organiza el material que previamente se ha prediseñado y estructurado de acuerdo al grupo clase y se dan los organizadores de acuerdo al grupo clase, y ya se plantea una enseñanza teniendo en cuenta la estructura cognitiva del estudiante, la consolidación, el uso de estrategias y métodos de instrucción que facilitan el aprendizaje significativo de la estructura conceptual de la materia. Finalmente, pues esto redundará en el crecimiento cognitivo y afectivo del estudiante, y la evaluación, pues como lo hemos demostrado en esta primera prueba piloto, es que el rendimiento fue muy ventajoso, se adquirieron unas habilidades excelentes y sobre todo el rendimiento fue muy alto. Pues si alcanzamos, si el tiempo nos lo permite, ya que les agradezco la atención sobre pues vamos a pasar, nos permite el sistema a mostrar un ejemplo. Aquí vamos a ver si nos lo permite el sistema.
Eh, Creo que no está disponible para compartir la pantalla. Vamos a ver. Entonces estamos conectándolos para dar un ejemplo de lo que es una estructura conceptual prediseñada por un profesor con algunos de los elementos, si nos permite el tiempo. Entonces nos estamos conectando para ver si es posible acceder a un ejemplo que tenemos desarrollado, en donde se ha desarrollado unos elementos, una metodología paso a paso, donde se le han generado unas ayudas a los estudiantes, y entonces estamos intentando conectarnos si el software lo permite. No sé. Estamos intentando conectarnos, vamos a ver, todavía nos quedan unos minutos a ver si es posible. Y si no, pues de todas formas podrían empezar con las preguntas, para ver si pudiéramos entonces responder. Está conectado. Entonces, pues vamos a mirar si de pronto tuvieran lo que básicamente se hizo en el ensayo que se escribió, que está escrito en la ponencia completa. Nosotros lo que hicimos fue generar un material de aprendizaje que tenía una serie de elementos multimediales que aclaraban los conceptos a los estudiantes y tenían una estructura diseñada según el maestro. Cuando se encontraron los problemas conceptuales en los estudiantes, se diseñó material que permitía que los estudiantes realizaran una cantidad alta de práctica. Para eso se diseñaron unas plantillas, y sobre esas plantillas los estudiantes, sin darse cuenta, hacían muchos ejercicios, pero las plantillas estaban diseñadas de tal forma que los estudiantes no sentían que estaban haciendo un trabajo excesivo, porque la plantilla soportaba, por decir algo, una gran cantidad de trabajo manual que los estudiantes de otra forma sin las plantillas hubieran tenido que realizar por su cuenta. Tendríamos que preguntarle a los organizadores cómo podrían acceder a la ponencia completa. No sé si aquí estaría disponible en la plataforma. Si este material se sube a la plataforma en su momento para que todos puedan verlo. Parece ser que está un poquito lento, pero pues si alguna persona... la bibliografía fundamental es Yolanda Campos, en la cual en la diapositiva se encuentra la dirección. Tenemos también, ya les comento sobre la bibliografía, que me están solicitando la bibliografía. Entonces tenemos ACEL 2002, Adquisición y Retención del Conocimiento, una perspectiva cognitiva, ACEL 1983, Psicología Educativa, un punto de vista cognitivo, de editorial Trillas. Rodríguez Palmeiro, que es una de las personas que más habla sobre y ha estructurado mucho esta teoría. Morella Costa, los organizadores previos, también es una muy buena bibliografía. Rivero Muñoz, Aprendizaje Significativo y la Evaluación de Aprendizaje en la revista de Investigación Educativa número 8. Castro Mónica, Aprendizaje Significativo. Jorba, Jaume y Castellas es una de las cosas más valiosas para hacer toda la parte evaluativa, el diagnóstico previo, los KPSI, entre unos muchos que ellos proponen. Es un material muy valioso. Se llama La regulación y la autorregulación de los aprendizajes entre Madrid y España. Bárbara, también a nivel evaluativo, es una valiosa, muy valiosa. Díaz Hernández, Estrategia Docente para un Aprendizaje Significativo. Vinchon, Calidad del Aprendizaje Universitario. El que plantea que debemos tener organizados los objetivos, las actividades y la evaluación, que es lo que llama un alineamiento curricular. Y pues algún material de Beltrán, que es lo que él dice que lo fundamental en el aprendizaje significativo es principalmente la transferencia. No sé si alguna persona quisiera, pues le pudiéramos compartir alguna otra pregunta. Bien, vamos a hacer la pregunta de Lina Vanessa.
¿De qué manera se ¿De qué manera pueden se puede articular el aprendizaje significativo con los modelos pedagógicos a los que se encuentran hoy inscritos la mayoría de las instituciones educativas sin que esto genere un proceso dicotomizante? Bueno, se supone que aunque Aspel nunca generó una escuela o nunca se dijo que él pertenecía a él mismo, nunca se afilió a ninguna escuela o de modelos de aprendizaje o de enseñanza o modelos educativos, pues se supone que todo el mundo lo ha catalogado como perteneciente a la escuela, dijéramos, en donde se considera que la persona construye su propio conocimiento. Entonces, dijéramos que aquí se considera, muchos lo han catalogado también como una persona procesadores de información, pero yo desde mi perspectiva no considero que sea catalogado desde este punto de vista como las escuelas que lo consideran como procesadores de información. Yo considero que es una teoría más, dijéramos, constructivista, que encaja perfectamente en esta teoría y que es muy poderosa, lleva más de 60 años y realmente sigue siendo una de las abanderadas en el mundo, sus principios, y nunca han podido realmente ser rebatidos, pues es una teoría muy poderosa que podríamos llegar a utilizar para personalizar el aprendizaje y lograr que nuestros estudiantes lleguen a llevar el conocimiento, no se quede en la memoria a corto plazo, sino que lleguen y profundicen y se queden más tiempo con el aprendizaje. Yo creo que es una de las teorías más poderosas que yo he podido conocer. No sé si he podido contestar la pregunta, pues esta fue mi intención. Bien, Sandra, perdón, Lina Vanessa, puede responderle en el chat. Vamos con la pregunta de Catherine. Dice, buen día, de acuerdo a su investigación y teniendo en cuenta que este tema es muy tratado, entonces, ¿cuál es el valor agregado y qué diferencia existe en su investigación a las demás instituciones que han tomado este modelo pedagógico? Fundamentalmente lo que nosotros hemos planteado es la aplicación a una temática específica en educación superior, y pues hasta ahora los resultados preliminares muestran que las personas, según desafortunadamente pues es muy corto el tiempo para poderlo explicar a profundidad, pero que las personas han logrado mediante la evaluación un alto rendimiento, porque el profesor en este caso está siendo coherente entre sus objetivos, está haciendo que haya una coherencia total, objetivos, evaluación y actividades. Entonces, al lograr esa coherencia, los estudiantes saben a qué se van a enfrentar y qué es lo que específicamente se va a lograr en su proceso de aprendizaje. Entonces eso, además de lograr la personalización y adaptar el material del profesor de la asignatura al grupo clase, lo estamos conociendo las dificultades y diferencias que tiene el grupo clase, entonces lo estamos adaptando. Entonces la personalización y el rendimiento hasta ahora en esta primera prueba piloto ha sido realmente exitosa. Pues lógicamente nosotros estamos en este proceso, lo vamos a aplicar a muchas más, con otros profesores, a otras clases, y vamos a seguir mirando y ajustando la metodología. Karen Delgado menciona, gracias por lo compartido. Mi pregunta es la siguiente. Dado que uno de los requerimientos para el AS es una buena disposición del estudiante ante el aprendizaje, ¿qué estrategia o qué estrategias recomendaría usted para motivar al estudiante ante el aprendizaje? Bueno, es una pregunta muy interesante. Realmente para Aspel en su teoría dice que la motivación es fundamental. O sea, realmente si no hay una disponibilidad hacia el aprendizaje profundo, el mismo Vince dice que hay dos tendencias, las personas que tienen una tendencia hacia el aprendizaje superficial y otras personas que tienen unas tendencias hacia el aprendizaje profundo. Entonces, dijéramos que el reto del docente es generar esas estructuras para que los estudiantes con esa tendencia al aprendizaje superficial se muevan hacia esa otra parte que es el aprendizaje profundo. Lógicamente esto no va a ser fácil, pero si nosotros adaptamos nuestros materiales haciendo que puedan hacer unas prácticas muy fáciles, como yo presenté en
en el material escrito, haciendo una cantidad de plantillas donde el material se vuelve más fácil, el estudiante genera más práctica, porque esa es también una forma de aprender significativamente, es la práctica y la extrapolación de esos conceptos a otras, el desarrollo de proyectos, solución de problemas. Entonces, si es todo eso se acompaña, porque yo, por ejemplo, en el material que quería presentar, que no nos permitió el sistema, quería demostrar que yo tenía un material que me costó un año o más tal vez presentar, llena de videos, con un material muy estructurado, pero que los estudiantes, mientras yo lo presentaba, ellos miraban por la ventana. Entonces era una pérdida impresionante de trabajo, pero cuando yo les puse que tenían que mirar el trabajo que yo le había preparado con estos videos y tenían que hacer unas tareas con base en ese material, con esas plantillas y responder una cantidad de tareas, entonces se ligaba la práctica con la teoría y entonces los estudiantes iban viendo que tenían que poner atención y entonces iban desarrollando todas esas prácticas que finalmente era lo que les generaba esa gran capacidad de transferencia, que fue lo que por ahora se observó y que nos dejó realmente asombrados. Fue esa gran capacidad, los muchachos se motivaron porque empezaron a comprender a profundidad y entonces la motivación subió. Ahora, de todas formas, eso es, dijéramos, un terreno nuevo, porque todavía no sabemos medir bien la transferencia y tampoco sabemos cómo, tenemos por ahora muy claro cómo generar mejor motivación. Pero pues por ahora, si nosotros estructuramos bien el material y hacemos que las tareas, entre comillas, con esa serie de soportes parezcan fáciles y sean rápidas y sin embargo estén haciendo muchas prácticas sin que sientan que es una carga, creería yo que esto de pronto podría ser parte de una mejor motivación. Bien, vamos con las últimas dos preguntas. Las personas que tengan más preguntas o inquietudes pueden hacerlas en el foro. El enlace ya se encuentra disponible en el chat para que por favor ingresemos allí y las hagamos. Bien, tenemos la pregunta de José Guerrero. Desde su percepción, ¿el aprendizaje significativo ayuda al estudiante a mejorar el desempeño académico cuando está inmerso en ambientes virtuales de aprendizaje? De ser afirmativo, ¿de qué manera su respuesta sería de gran ayuda para tutores virtuales que deseen adaptar este modelo a su quehacer profesional? Es una pregunta muy interesante y es también un reto poder contestarla. Dentro de la experiencia, la poca experiencia, pues la experiencia de mi ejercicio profesional como docente, hay dos cosas que yo he podido llegar a observar, y una cosa es que los estudiantes, cuando poseen unos conocimientos conceptuales claros, la parte de la extrapolación a la parte práctica, que es la parte procedimental, se hacía muy básica, muy fácil. Entonces, ¿cómo lo he logrado? Había una cantidad de procedimientos. Los profesores usualmente tendemos a despreciar parte procedimental, entonces no damos las fases y los procesos, es decir, nos centramos siempre en los conceptos, pero consideramos que los estudiantes deben buscar por sí mismos los procedimientos, y resulta que a los estudiantes muchas veces no se les ocurren los procedimientos que el profesor maneja en forma fácil. Entonces, por ejemplo, en este caso, hacer específico y explícito los procedimientos fue una gran ayuda. Y fuera de eso, con unos pequeños videos, yo por ejemplo utilizo una herramienta que es gratuita en la red que se llama Atube Catcher. Uno la descarga y uno, en este caso, como mi asignatura es de naturaleza geométrica, geometría descriptiva y es un poco elementos complejos, entonces los procedimientos, que era manejo de elementos virtuales en computador, en AutoCAD, manejo de elementos 3D en AutoCAD, pues simplemente para que los estudiantes tuvieran claro, yo grababa mis clases de forma muy sencilla y se las regalaba a ellos en sus USBs, o las montaba, en este caso, disponibles en algún sitio para que ellos la descargaran, y ellos me decían que eso realmente les había aliviado muchísimo la carga emocional que les producía los procedimientos, en el sentido que eran demasiadas órdenes en muy poco tiempo, y que al quedar ellos podían trabajar en forma personalizada a su propio ritmo. Yo pienso que debemos tratar de personalizar al máximo, que los estudiantes tengan ejercicios resueltos, explicados por el docente, que tengan videos del profesor haciendo explícito su conocimiento ante ellos y que ellos lo puedan utilizar en forma personalizada. Pienso que eso sería de mucha utilidad para los estudiantes, porque les quita la carga cognitiva y el peso a las tareas de aprendizaje.
Bien, vamos con la última pregunta de Cristian Cepeda. Gracias, profesora Sonia. ¿Este modelo pedagógico se podría implementar en estructuras prácticas, dialogantes y resolución de problemas para la practicidad del conocimiento? Pues mira, definitivamente con una planeación adecuada y cuidadosa, los estudiantes, lo digo por esta experiencia que realmente nos asombró, es que los muchachos cuando se ponían a resolver problemas fueron más allá de los límites de lo que el profesor esperaba. Los muchachos se sintieron que dominaban con ayuda de estas ayudas, con estas ayudas que se les dejaban para que ellos pudieran repasar el material las veces que quizá. Los muchachos llegaron a manejar 3D más allá de los límites de que la misma asignatura podía exigir. Entonces, ¿cómo fue? Uno daba un ejemplo bien resuelto con la guía visual, paso a paso, con el video, y uno les dejaba varios ejercicios. Luego aumentaba hacia otro ejercicio más complejo, de mayor complejidad, se los regalaba y ellos les ponían otros ejercicios más complejos. El resultado es que ellos ya no querían salir del entorno tridimensional, que era muy complejo, y que ya querían era solamente manejar esos entornos que me había costado en otras ocasiones muchísimo trabajo llegar tan lejos. Pienso que la resolución de problemas es la clave de que el estudiante aprenda significativamente. Esa definitivamente es la clave. Y que transfiera los conocimientos, porque se supone que debíamos llegar hasta un límite y los estudiantes transfirieron voluntariamente esos límites y querían avanzar más. Creaban eso, es decir, empezaron a ambientar espacios tridimensionales, a moblarlos, cosa que, pues, dada la naturaleza de la asignatura y el tiempo, no se alcanzaba nunca a llegar a esos límites. Pero hay que repensarla, planearla y sobre todo hacerle sentir que hay una planeación tan estricta que los estudiantes sienten que es fácil y que es suave, que no hay tanto trabajo, pero uno está consciente de que sí hay mucho trabajo, aunque el profesor inicialmente se cargue de todas esas planillas que van por debajo y que les hace que las cosas sean un poco más suaves. Bien, agradecemos a nuestras ponentes y al público para que los invitamos para que participen en el foro y terminen de hacer sus preguntas allí, y a nuestras ponentes también para que ingresen al foro y den respuesta a las mismas. Muchas gracias por su participación y por estar en este quinto congreso. Invitamos al público a la siguiente ponencia, a las 4 de la tarde, llamada Edmodo, un soporte tecnológico como complemento de la represencialidad de las clases en un nivel secundario, por Mónica Vélez Daza de Argentina.